variable, y la sintaxis de esta se describe como nombre de variable es igual a expresión. Existen dos tipos de sentencias de asignación. La primera es la asignación simple, que es igual a variable igual a expresión, y la asignación compuesta, que dice variable igual a variable operador expresión. En la siguiente tabla muestran algunos ejemplos. De la asignación simple, solamente sería el primero, igual es igual a asignación, y de la segunda vendrían todos los demás del resto de la tabla, como la asignación de multiplicación, asignación de división, asignación de módulo, etc. Existen dos tipos de expresiones. Las primeras son las aritméticas. Los operandos que intervienen son numéricos y los resultados, por lo tanto, son numéricos únicamente. Y los tipos de expresiones lógicas. Los operandos son lógicos o relacionales. Los resultados solo pueden ser dos valores, cierto o falso. Las expresiones aritméticas son expresiones analíticas que no contienen más funciones que aquellas que pueden calcularse con las operaciones del álgebra o el saber. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación o la división. Las expresiones pueden estar compuestas por una variable, una constante, una combinación de operadores y operandos. En esta tabla tenemos un ejemplo de los operadores que puede haber. Por ejemplo, la suma con su símbolo más, la resta con su símbolo menos, y así sucesivamente con cada una de ellas. Existen también las expresiones lógicas. Las expresiones lógicas se pueden formar combinando constantes y variables con operadores lógicos y relacionales. En esta tabla, por ejemplo, tenemos el operador menor que con el símbolo de un operador, el mayor que, el igual que, el menor igual que, y así sucesivamente. Dentro de la programación de Borland-C existen dos funciones de entrada y una función de salida. La primera función de entrada es el Spring. La rutina Spring permite la aparición de valores numéricos, caracteres y cadenas de texto por pantalla. Imprime los valores de las variables o expresiones que se pasan como argumentos. No modifica los valores de sus argumentos, simplemente los imprime en pantalla. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que trató de decir en el print. Se escribe lo que se quiere que imprima en la pantalla nada más. Está la de salida, que es SCAM. Representa una familia de funciones que analiza una entrada de datos con formato y cargan el resultado en los argumentos que se pasan por referencia a dicha función o funciones. En este tenemos el ejemplo, como dijimos en el otro ejemplo del print, que nos pide uno de salida, ¿no? Uno de salida en los que nos dice que introduzcamos un número, y el scan nada más nosotros introducimos el número de entrada. Y ahora vamos a hablar de los especificadores de formato. Dice que cuando la función printf de la biblioteca estándar del lenguaje C se le pasa una lista de argumentos o expresiones, se debe escribir un especificador de formato para cada argumento. Esto quiere decir que cada expresión lleva su especificador de formato. Dice que la forma más sencilla de escribir un especificador de formato es con el símbolo de porcentaje seguido del carácter de conversión que indica el tipo de dato del argumento, como vamos a ver ahorita. Como aquí tenemos, como muestra la tabla, ¿no? Dice que el porcentaje C es la salida de un solo carácter, el porcentaje D salidas de un número entero, porcentaje F salidas de un número real, y porcentaje S salidas de una cadena, o sea, de varios. Ok, la secuencia de escape dice que la secuencia de escape siempre presenta un carácter ASCII. Dichos caracteres se pueden clasificar en gráficos que responden a los símbolos más utilizados entre nosotros que programamos, ¿no? Dice que los no gráficos representan acciones, como ejemplo es cuando mover el cursor de la pantalla al principio de la línea siguiente. Ahora, la secuencia más utilizada es la diagonal T, que es más que nada mueve el cursor de la posición siguiente del tabulador horizontal. Esto quiere decir que pues, es como normalmente dar un espacio. La diagonal N dice que es una nueva línea, es como pues, saltar como renglón, dice que mueve el cursor al principio de la línea siguiente. El diagonal
bueno, comilla doble muestra el carácter de comilla doble, o sea, viene siendo básicamente lo mismo, al igual que la barra invertida. Dice que las funciones matemáticas, mat.h es un archivo de la biblioteca del lenguaje de programación C, diseñado para las operaciones matemáticas básicas. Muchas de las funciones incluyen el uso de números en coma flotante. O sea que en todas las funciones matemáticas que uno haga en nuestro programa van a entrar en esa biblioteca de mat.h. Dice aquí dice que las funciones matemáticas, como muestra la tabla del valor absoluto, ahí se escribe ABS y lo que se ve cerrado es en paréntesis es que es el A, es la variable que uno le va a dar. Lo curioso aquí de las funciones es eso, cuando metemos seno, coseno y tangente, como ahí muestra cómo se escribe, pero al momento que tangente, le ponemos variable en ángulo, el programa pues nos va a regresar, no nos va a regresar en ángulo sino en radianes. Pues esto sería todo por nuestra parte, de nuestra compañera Pacheco Macías, Sánchez Zárate y un servidor Terán Pinilla.